nombre es Juan Sánchez Carrascosa Suárez, soy farmacéutico comunitario de Avilés, aunque ahora me dedico a la docencia en un centro de formación profesional. Y bueno, también soy deportista aficionado y bueno, agradezco al colegio que me hayan llamado para dar esta charla de la serie de charlas sobre nutrición en situaciones especiales. La charla de hoy es sobre nutrición y deporte y bueno, agradeceros a todos los que habéis venido, agradecer a todos los que estáis al otro lado de la cámara siguiendo en directo desde la retransmisión en internet, y también muchas gracias al equipo de realización que estáis aquí trabajando duro para que todo esto sea posible. Y bueno, estoy en el comité de formación, que es un proyecto que hay en el colegio este año, de formador de formadores, y tenemos gente muy buena de nutrición, farmacéuticos, compañeros que son bastante expertos en nutrición deportiva, pero bueno, hoy la charla la doy yo, que no tengo ninguna especialidad, por así decirlo, en lo que es especialidad oficial en el tema de nutrición, pero también es útil, yo creo, de vez en cuando, hacer un poco una charla más general para vosotros, compañeros, que bueno, estáis en la oficina de farmacia y tenéis que atender este tipo de situaciones y bueno, muchos de vosotros también sois deportistas aficionados vosotros, entonces yo creo que va a ser una charla bastante útil para todos. Es bastante general y básico, aunque vamos a ver bastante tema de fisiología del deporte y alguna recomendación también acerca de la nutrición en el deporte, pero no pretendo ser eso, una charla a nivel de nutricionista, ¿de acuerdo? Entonces nada, vamos a empezar hablando un poco para empezar, mi filosofía del deporte, cómo lo entiendo yo. Para mí el deporte es, podría decir hasta un modo de vida, pero bueno, lo que me atrae del deporte sin duda es lo que veis ahí, es ese equilibrio mental que da el deporte, todos los beneficios que vienen luego de estar en buena forma, etcétera, etcétera, el control del peso, para mí son efectos colaterales, efectos secundarios que están muy bien. Pero lo principal simplemente es eso, es salir, disfrutar de lo que es la belleza que tiene Asturias, por ejemplo, y disfrutar de actividades deportivas que son muy saludables. Voy a empezar hablando de la práctica deportiva popular como fenómeno social. Yo creo que esto es bastante evidente, del auge que está teniendo en la actualidad la práctica deportiva popular. A principios de los 70, 80 empezó en Estados Unidos el tema del jogging. En España entonces se empezó a llamar footing, a finales de los 70, 80. Era una forma de hacer deporte bastante básica y bastante barata. No más que tenías que ponerte una camiseta cualquiera, unos pantalones y unas zapatillas y a correr, ¿no? La cosa era bastante simple. Y bueno, incluso ha salido también en películas, entonces poco a poco el auge ha ido aumentando y la popularidad de por ejemplo, eso, dentro de la práctica del deporte popular, lo que es el correr. Ahora ya en la actualidad, pues bueno, no es que sea complicado, pero lo que era muy simple, como nada, salir a correr, hoy en día, pues bueno, ya vemos que es otro tipo de historia, hay mucho auge. En España el deporte así popular, no de élite, de lo que es la gente, pues en los 80 hubo bastante auge del baloncesto, por ejemplo, el fútbol en España siempre ha sido popular, en los 90 el ciclismo, gracias a Perico Delgado, Indurain, etc. Y ahora en los 2000 vemos muchísima gente por todos sitios corriendo y haciendo deporte, lo cual está muy bien, a nivel de salud pública no, es indudable, ¿no? que es una buena cosa. Entonces ya no es tan simple como era antes, ahora hay todo un mercado dedicado a lo que es el deporte popular, y aún siendo todavía la práctica de correr, no me voy a centrar hoy simplemente en lo que son los corredores, más o menos en todos los deportes, voy a hablar de todos los deportes en general, depende sobre todo si necesitas un entrenamiento más de fondo o más de fuerza, ¿no? Esa va a ser la diferencia básica de deportes que vamos a ver hoy. Pero bueno, lo que era eso, el deporte más simple, que es salir a correr, pues hoy ya vemos que bueno, empiezas por unas gafas para que no se empañen con el sudor mientras corres, las camisetas técnicas que mejoran mucho la transpiración, entonces ya no te sirve una camiseta de algodón que la empapas de agua, ¿no? Ahora las camisetas también tienen su tecnología. Añadimos un reloj con pulsómetro para medir las pulsaciones, con el GPS, y aparte lo puedes poner en redes sociales, el recorrido que has hecho, etcétera, etcétera. Es muy útil el reloj pulsómetro, por supuesto.
Los pantalones técnicos también son especiales, también hay mucho auge últimamente con las prendas de compresión, y aquí igual sí que podemos estar un poco atentos, ¿no?, en la oficina de farmacia, intentando entender cómo son las prendas de compresión que se venden para la práctica deportiva y a lo mejor también ver un poco lo que tenemos nosotros también en la oficina de farmacia. Las zapatillas para correr, por supuesto, es una inversión importante que hay que hacer porque es la base del entrenamiento. Y de hecho, bueno, se recomienda cambiar de zapatillas regularmente y por tema de prevención de lesiones, sobre todo. Además de esto, también, bueno, si es invierno, pues los complementos de invierno, añádele un chubasquero, que no te mojes, pero que transpires, es decir, estas cosas que parecen imposibles, ¿no? Las ropas de invierno, lógicamente, son más capas, es más dinero, otros complementos para llevar el móvil, la música, para llevar la hidratación, un cinturón de hidratación, en fin. Puedes seguir sumando y sumando y sumando hasta el infinito y más allá. Otro aspecto a tener en cuenta, que también se aumenta un poco el gasto de lo que es la práctica deportiva popular, pues puedes añadir una cuota de gimnasio. Y luego una serie de profesionales que la verdad es que, bueno, no todos los deportistas populares hacen uso de ellos, aunque yo recomiendo. Yo creo que esto sí que es una inversión a tener en cuenta, el fisioterapeuta. Yo creo que es esencial para alguien que entrena o que hace una actividad deportiva con asiduidad, sobre todo para el tema de prevención de lesiones. No, quiero decir, yo creo que a la larga gastas menos si sacas un bono de fisioterapeuta y vas cuando estás bien, que si vas solo a fisioterapeuta cuando estás mal. Cuando estás mal, la cosa ya se tuerce, porque normalmente la mayoría de los fisioterapeutas, cuando vas y estás mal, te dicen deja de entrenar, y entonces eso no lo quieres escuchar. Como deportista, lo último que quieres oír. Yo, como consejo, los fisios ayudan mucho cuando estás bien, ¿de acuerdo? El podólogo, lo mismo. Los pies sufren mucho, dependiendo de la disciplina deportiva, pero los pies sufren bastante, y el podólogo, pues bueno, puede ayudarnos con todos los problemas de ampollas, de uñas que perdemos de los pies con el entrenamiento, de plantillas ortopédicas, por ejemplo. Luego también entrenador personal es una figura que está también mucho en auge últimamente, y muchos deportistas populares recurren al entrenador personal. Muchas veces este entrenador a la vez es fisio o a la vez es nutricionista, por ejemplo. También está la figura nutricionista, que es, como vamos a ver hoy, es bastante importante la nutrición en lo que es el rendimiento óptimo para las actividades deportivas. También podemos gastar más o menos dinero en suplementos alimenticios, aunque bueno, un poco de todo eso vamos a hablar hoy. Luego las pruebas de esfuerzo, pruebas de biomecánica, que vamos a hablar un poco más tarde de ellas, pero son también, yo creo que bastante, voy a decir más adelante la importancia de la prueba de esfuerzo, pero bueno, no deja de ser, quiero decir, la única razón que encuentro para no hacer una prueba de esfuerzo es el coste. Todo lo demás yo creo que son ventajas. También depende de la modalidad deportiva. Si a este deportista le añades que lo que le gusta es andar en bicicleta, pues ya te metes en unas cifras que pueden llegar a ser bastante astronómicas, ¿eh? Y bueno, ahí también, esto sucede como en todos los hobbies. En todos los hobbies hay gente que le gusta gastar más, le gusta gastar menos, o quiere gastar más, quiere gastar menos. Hay gente que el hobby se los toma de una manera o de otra. En el tema de las bicicletas, pues no sé, a lo mejor una bicicleta de 2.000 euros o una bicicleta de 3.000 euros, la diferencia es que la más cara pues pesa 1 kilo menos o 600 gramos menos, ¿no? Entonces, bueno, ¿es realmente necesario tanto gasto? Se podría discutir, no sé lo que opinarán los que están más en la bicicleta. Yo también practico bicicleta, pero bueno, no a niveles tampoco exagerados. Y luego también está el fenómeno de las carreras populares. Al deportista popular o al corredor popular, el momento de apuntarse a una carrera es un momento muy emocionante y muy bonito. Tenemos, por ejemplo, la carrera de las mujeres está teniendo mucho auge, la famosa marea rosa. Y bueno, es impresionante ver las calles de una ciudad pues llenas de deportistas haciendo ahí un esfuerzo muchas veces para recaudar fondos para asociaciones contra el cáncer, etc. En esta otra foto que tenéis más para abajo es una foto de la maratón de Valencia. Esta maratón la hice yo en una ocasión, fue la que mejor me salió, acabé bastante satisfecho. Y bueno, es una pasada lo de correr en un sitio pues rodeado de miles y miles de personas. En fin,
es todo un mundo esto, y los que más o menos participáis en esto yo creo que lo entendéis, ¿no? ¿Cuántos de aquí hacéis deporte a nivel popular? Sois varios, sí, y seguro que conocéis a muchos más también. Y bueno, y de vuestros clientes a lo mejor también tenéis, ¿no? Entonces, bueno, también quiero decir que la charla de hoy me centro sobre todo en un deportista, una persona, hombre o mujer de mediana edad, que bueno, decide hacer deporte bueno, y tiene el acceso a poder apuntarse a estas pruebas, de compartir con más gente, de ver un poco cómo ha ido su entrenamiento, si ha servido de algo, ¿no? Un poco motivarse, quiero decir, salir a entrenar asiduamente sugiere cierta autodisciplina, y si tienes una carrera en mente o algo así es mucho más fácil, ¿no? Motivarte para ello. Tampoco, a ver, yo tengo más o menos, bueno, bastantes años de experiencia en el tema del deporte popular como aficionado, y sí que muchas veces se ve que la gente se exige mucho a veces, ¿no? Que hasta que no termine una maratón en menos de 3 horas no paran de apuntarse a maratones año tras año hasta que no lo consigan. Y a veces hay que tener un poco en cuenta y relajarse un poco y decir, bueno, cada uno tenemos nuestra genética, no todo el mundo puede terminar una maratón en menos de 3 horas, hay que estar genéticamente un poco predispuesto a ello. El entrenamiento, por supuesto, que te ayuda a llegar ahí, pero tampoco hay que obsesionarse con apuntarse a 1000 carreras, a bajar los cronos y sobre todo a no hacer salvajadas a la hora de conseguir un objetivo. Al final el objetivo, bueno, es estar bien uno con uno mismo y hacer cosas saludables, simplemente. El tema de las carreras pues también ha crecido mucho. Hace unos años muy poca gente se apuntaba a carreras, no mucha gente a lo mejor era capaz de correr una maratón. Hoy en día mucha gente parece que hacen maratones con cierta facilidad incluso. Y bueno, el mercado de las carreras incluso cada vez está más difícil de apuntarse a ellas, hay lista de espera. Para una maratón como la de Nueva York, como la de Londres, tienes que tener currículum de maratón para apuntarte, si no, no te dejan asistir, ese tipo de cosas. Y bueno, como veis en la imagen ahí de abajo a la derecha, últimamente están surgiendo incluso carreras ya que ya no saben un poco cómo rizar el rizo, ¿no? Tenéis las 24 horas de Vigo, es lo que pone que es, son 24 horas corriendo. Ahora ya hay ultramaratones de 100 kilómetros, etcétera, los 100 kilómetros de ronda me parece que hay. En Asturias tenemos una prueba de correr por montaña, que es la travesera integral de Picos de Europa, que es una auténtica salvajada, es una prueba muy dura, de las más duras que hay de circuito de carreras por montaña en España, y son, no sé si son 80 y algo kilómetros o algo así, con 15.000 metros de desnivel acumulado, en fin, la gente lo suele acabar en 15 horas, es decir, son 15 horas de ejercicio. Y bueno, y ahora ya también, los que ya con una maratón no tienen suficiente, pues se empiezan a apuntar a cosas como triatlón, ya metes la bicicleta, nadar, más gasto todavía, entrenador. Y las triatlones las hay también de larga distancia, que es el Ironman famoso, que eso ya es el acabose, ¿no? Son 3,5 kilómetros nadando, después sales del agua y te tienes que hacer 200 y pico en bicicleta, tipo etapa del Tour, y luego una maratón corriendo después de eso. En fin, es bastante... a mí me duele solo de pensarlo. Pero bueno, además de lo que hemos visto antes, de que correr ya no es tan simple y tan barato, además, si te apuntas a pruebas, pues bueno, las inscripciones no son baratas, por ejemplo, para un Ironman son unos 400 euros, una cosa así, y hay una maratón en el Sahara, el Maratón de Les Sables, que son 7 maratones en 7 días, y es por el desierto, y ahí la inscripción anda 5.000 euros, me parece que era una cosa así. A eso sumarle desplazamientos, alojamiento, etcétera, ¿no? Entonces, como veis, por ejemplo, en el cartel de las 24 horas de Vigo y en el de la carrera de mujer hay interés, hay patrocinios, se sabe que hay mucho dinero. Esta fiebre que ha surgido mueve mucho dinero. Ya hemos visto la proliferación de estos grandes superficies especializadas en deporte. Hay una en concreto, ¿no? Así como con las letras blancas y el fondo azul. Y claro, uno piensa, como lo del huevo y la gallina, ¿no? Han surgido estas grandes superficies porque la gente cada vez consume más deporte, o la gente consume más deporte porque tienes esta opción low cost, ¿no? De decir, voy a aficionarme al deporte, ¿no? Voy a este sitio y voy al pasillo específico para ese deporte y me equipo completo. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que es un volumen de mercado bastante interesante. Entonces, antes de hablar un poco de lo que es la fisiología de la alimentación y todo esto, voy a hacer un poco
de decir, bueno, y para nosotros, ¿qué hay de todo esto, ¿no? ¿Qué podemos sacar un poco de estos clientes, etcétera? Entonces, esto lo he mirado con lo que hacemos a veces en clase, del análisis DAFO, de debilidades y amenazas por un lado y fortalezas y oportunidades por otro. Las debilidades y las amenazas es lo que tenemos en contra, por así decirlo, y las fortalezas y las oportunidades lo que tenemos a favor. Yo a los alumnos siempre les digo que hay que transformar las debilidades en fortalezas y transformar las amenazas en oportunidades. Esa es la idea. En realidad las debilidades y las fortalezas vienen de uno mismo, ¿no? Son como propias nuestras, y las amenazas y las oportunidades son factores externos, ¿no? En un caso negativo o en contra, y en otro caso positivo. Entonces, una cosa que me llama la atención es que, claro, este deportista popular realmente, de los clientes que entran en nuestra oficina de farmacia, no es el más habitual. A nosotros nos vienen pues, los pensionistas, la gente con problemas de salud, con recetas, a lo mejor también mucha población de madres jóvenes con críos pequeños y tal, el tema de la población más o menos pediátrica y sus padres, y la población más de avanzada edad. Claro, este deportista en principio está sano, no tiene mayormente problemas de salud, entonces no es un cliente del más habitual en la oficina de farmacia. Por eso yo creo que la acción más positiva que podemos hacer es intentar fidelizar a este cliente. Si a lo mejor en un principio tampoco es que tengamos mucha cosa que ofrecerle a nivel de ventas, sí que podemos fidelizarlo, que siempre fidelizar a los clientes es una labor muy buena que siempre podemos hacer desde la oficina de farmacia. Luego, otra, por así decirlo, amenaza, es que hay otros profesionales, como he comentado antes, de la salud implicados. Entonces, no queremos tampoco dar consejos o hablar con estos usuarios y un poco echar por tierra el trabajo de estos otros profesionales. Quiero decir, el fisioterapeuta sabe mucho más de músculo esquelético que nosotros, ¿no? El nutricionista sabe más de nutrición que nosotros. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa a tener en cuenta es que es un usuario muy informado. Con internet y con revistas especializadas, etcétera, este deportista popular pues le interesa mejorar. Entonces se informa, lee cosas, hay muchos blogs, hay forums, etcétera, etcétera, y bueno, van a ser de este tipo de pacientes que muchas veces vienen, como que ya sabes que se lo han mirado en internet. Siempre nos da un poco de recelo, ¿no? Cuando ya se lo han mirado dices, madre mía, a ver dónde lo vio, a ver lo que vio, etcétera. Y luego una debilidad puede ser, nuestros propios conocimientos acerca de esta situación, ¿no? De la fisiología del deporte, y la alimentación, etc. Entonces, bueno, podemos darle un poco la vuelta a todo. Y bueno, por un lado, dentro de las fortalezas que tenemos, es que ya tenemos un buen posicionamiento en algunas familias de productos para este tipo de cliente. Quiero decir, siempre pues eso, van a venir a por algún tema para las ampollas de los pies o para las rozaduras, también solares, para los deportes de invierno, los solares hay que utilizarlo, en realidad si haces deporte al aire libre todo el año, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estos clientes de toda la vida más o menos han venido a la farmacia por este tipo de productos. Si le das un consejo así más o menos bueno, consistente y por supuesto, le alivias esa rozadura el día ese tan importante de la carrera, lo hace mejor porque lo que le vendiste le vino muy bien, pues son puntos positivos en la farmacia. La confianza que tienen en los farmacéuticos como profesionales también es una fortaleza que tenemos, y la accesibilidad. Al contrario que los otros profesionales de la salud que he estado mencionando, no cobramos por consulta de momento. Y estamos abiertos a unos horarios bastante accesibles en la mayoría de los casos. Luego, la colaboración con otros profesionales que antes veíamos que podía ser una amenaza, pues lo podemos transformar en oportunidad y podemos establecer relaciones muy profesionales con estos profesionales de la salud. Es decir, si cuando nos viene este usuario y a lo mejor no tenemos claro por qué le ha dicho el fisio lo que le ha dicho o el nutricionista, pues cogemos el teléfono y le llamamos y lo comentamos. Somos gente de ciencia, somos profesionales sanitarios y yo creo que nos entendemos, ¿no? A veces le explican, igual que los médicos, le explican a los pacientes las cosas de una manera para que el paciente lo entienda, luego el paciente te cuenta a ti una versión suya de lo que le ha contado y así sucesivamente. Entonces no está de más pues eso, establecer una cierta relación estrecha pues con todos los profesionales de la salud que pueden estar implicados por así decirlo, en el cuidado de este paciente.
Los conocimientos básicos, como decíamos antes, que era una debilidad, pues nos ponemos a ello, nos estudiamos lo que haga falta y los mejoramos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, nuestra labor aquí, por lo menos donde he centrado yo la charla, es en dar un buen consejo nutricional. Pongo ahí entre paréntesis sin intrusismos, ¿de acuerdo? Hay que siempre tener en cuenta y preguntar al paciente o al usuario qué tipo de profesionales están ayudándole en lo que quiera conseguir. Sobre todo, fidelizar a este tipo de usuario es bastante importante y bueno, hay una oportunidad ahí que si realmente vemos que hay posibilidades en nuestra farmacia, lo que sea, pues ¿por qué no? Hacer un posgrado en nutrición, hacer consultas y hacerlo ya como algo, no sé, ser farmacéutico nutricionista, ¿de acuerdo? Que es una cosa que también es bastante útil. ¿Cuál es lo más importante que he dicho? Nuestra labor es el buen consejo nutricional en la práctica deportiva habitual. Me estoy centrando hoy sobre todo en este paciente, hombre o mujer de mediana edad, que practica deporte de una manera más o menos aficionada. Entonces hoy lo que quiero centrarme es en esta tipología, ¿no? Lo que quiero excluir, no voy a hablar hoy de, por ejemplo, los pacientes polimedicados con diabetes, qué consejo nutricional y ejercicio les vamos a dar. Ahí no nos vamos a meter porque un paciente con diabetes ya debe tener un nutricionista igualmente. Entonces, pacientes con complicaciones, polimedicados de edad avanzada, el grupo de gente de edad más avanzada que tengan problemas de salud o sobre todo la población un poco también más joven o los deportistas que son más de élite, y no quiero decir que participen en Olimpiadas y que salgan en la tele, pero atletas de élite me refiero a que sí que se lo toman en serio, que puedan ser incluso profesionales, que vivan de ello. Esos tampoco voy a hablar hoy mucho de ellos porque van a tener un equipo de profesionales detrás de ellos totalmente dedicado a mejorar sus rendimientos, entonces tampoco tenemos nosotros mucho que aportar. Ahí nosotros nada, simplemente vamos a centrarnos hoy en lo que es eso, el aficionado, más o menos. Bueno, hay una relación directa y totalmente incuestionable entre la alimentación y el rendimiento físico. Entonces, esto es bastante importante, lo de tener claro los buenos consejos alimentarios o la alimentación correcta durante el entrenamiento. Tanto es así que se habla de ella muchas veces como el entrenamiento invisible. Lo que comentaba antes, hay una gran saturación de información y es importante pues tener una base, nosotros que somos de ciencias, ¿no? Un poco una base científica, fisiológica, nutricional que sea objetiva, es decir, nosotros vamos a ir por el libro y yo creo que yendo por el libro nos va a ser más fácil a lo mejor intentar explicar cosas que a lo mejor pueden ver por ahí, ¿no? Lo que sí que tenemos que siempre, como es el principio este médico de primero no hacer daño, primum non nocere, ante todo, evitar hábitos o conductas perjudiciales. Hay que estar atentos y si identificamos algún tipo de conductas de este tipo, pues eso, intentar, por medio de la promoción de la salud, no promover esos hábitos. En cuanto a la saturación de información, pues bueno, tenemos revistas especializadas. Como veis por aquí, tenemos en esta portada pone supera el muro, el glucógeno tu aliado, hidratos de carbono, la energía del corredor. ¿No? Dentro de esta revista encuentras un subtítulo dentro del artículo que dice esta frase, ¿no? El glucógeno se almacena en los músculos y el hígado en una cantidad limitada, por lo que hemos de gestionar de la mejor forma posible su consumo. Esto lo estáis leyendo ahora y os está un poco, lo veis un poco denso, quiero decir, hay que pensar en dónde está, de dónde viene el glucógeno, qué implica todo esto. Daros cuenta que estas revistas son para todo tipo de público y cualquiera lo puede leer y lee esto y bueno, es que depende cómo te lo tomes, es que hay de todo, ¿no? Habrá uno que diga, bueno, voy a la carnicería y le pido cuarto y mitad de glucógeno. Habrá otro que vendrá a la farmacia, típico que te viene a la farmacia con el... Mira, es que me han mandado un WhatsApp que si tenéis pastillas de glucógeno. Y pone aquí abajo también si tiene algo que ver con la glucosamina que me dieron el mes pasado para el desgaste de cartílago. Entonces, claro, son muchas informaciones que hay que saber un poco orientar a la gente de dónde vienen las cosas, es decir, esta información, estos artículos tienen base científica, pero hay que un poco decir de dónde vienen, ¿no? De repente, si no tienes a lo mejor mucha base de ciencias o no has investigado mucho en el tema, pues te puede sonar un poco a chino todo esto y cometer alguna imprudencia incluso.
y las revistas que son muy numerosas, pierde más peso corriendo, 10 alimentos desintoxicantes, come 5 veces al día, las 19 preguntas que se hace todo corredor, 21 modelos de zapatillas a examen. O sea, estas revistas también es un poco un catálogo publicitario, quieras que no, sobre todo a nivel de lo que es la equipación. 30 consejos para comer sano. Lo lees y claro, te dicen las propiedades de las nueces. Entonces, el mes que compras esta revista, te pasas el mes comiendo nueces porque lo leíste en la revista, y lentejas con arroz porque es la mejor manera de tomar proteína vegetal. Al mes siguiente, el artículo sobre las aceitunas y te pasas todo el mes comiendo aceitunas. En cualquier modo, si archivas todas las revistas y te pones a hacer una lista, pues es que no creo que te dé tiempo a comer todo lo que te dice una revista con sus 30 consejos de comer sano, etc. Entonces, vamos a centrarnos en recomendaciones generales. Por supuesto que sabemos que las nueces son ricas en ácidos grasos de los buenos, en fibra, etc., que la lenteja y el arroz, o las legumbres y el arroz son la manera de complementar bien los legumbres con cereales para tener un buen aporte de aminoácidos esenciales, etc. Entonces, nada, voy a comenzar un poco lo que es, antes de empezar con la parte de fisiología, los efectos saludables de lo que es la actividad física regular. Quiero decir, aunque sea cual sea la motivación de alguien a tomar esta actividad como algo habitual, en muchos sitios se habla de que, bueno, esto no es nada más que otra vertiente de la crisis de la mediana edad, ¿no? Pues me parece fenomenal porque es muy saludable. Quiero decir, es mucho más saludable esto que comprarse un descapotable rojo o una Harley Davidson. Entonces, bueno, hay que motivar a la gente de que tome el deporte como una opción. Da igual en la edad que estén, cuanto antes mejor, lógicamente, pero bueno, es una cosa muy saludable de hacer, en cualquier caso. A modo general, hay estudios como este que tenéis aquí en la gráfica que demuestran que la inactividad, como lo contrario a la actividad, es causa de enfermedad, y que existe una relación tipo dosis-respuesta entre la actividad física, o lo que es la forma física, y la mortalidad global. Este estudio de aquí era de un seguimiento a 15.000 alumnos de Harvard durante 20 años, y veis aquí que toman como la sección menos activa, los que consumen menos, no, al revés, los que tienen una actividad física de menos de 500 calorías a la semana, tienen un riesgo de 1 relativo, ¿no? Entonces, según vas aumentando tu actividad física semanal, vemos como estos riesgos van disminuyendo hasta llegar, bueno, aquí llegas al 0,5, a la mitad del riesgo, en este nivel de actividad de entre 3.000 y 3.500 calorías a la semana, que ya es bastante entrenar, y luego, bueno, parece que sube un poquito, pero sigue estando por debajo de ese riesgo de 1. Luego también se ha visto que las personas que mantienen actividad física regularmente y razonable a lo largo de la vida, cuantos más años mejor, hay menos probabilidad de padecer enfermedades crónicas o muerte prematura. Y hay que tener en cuenta los costes económicos en términos de enfermedad, de ausencia de trabajo, sistemas de salud. Quiero decir, los que, quieras que no, invertimos cierta cantidad de dinero en el deporte popular, al final, bueno, estamos ahorrando costes sanitarios en el futuro. Sostengo que quizás una política sanitaria que hiciese más hincapié en invertir en que la gente haga deporte, incluso, ¿por qué no subvencionar de alguna manera? Por ejemplo, en Francia, si vas en bicicleta a trabajar, tienes rebajas fiscales. En Inglaterra también, puedes pedir a la empresa que te dejen una bici para trabajar en vez del coche, y también se lo pagan por medio de ventajas fiscales. Quiero decir, hay muchas actuaciones que se podrían, incluso las políticas sanitarias podrían invertir más dinero, aparte de las campañas sanitarias y la promoción de la salud, que es muy importante, la educación es muy importante, pero también eso, no tanto gastar 70 euros en Lantus, otros 50 en Eficib, otros tal, en Ecetrol, todo esto, y luego no hace falta comer bien ni nada porque tenemos aquí todos estos medicamentos que nos los dan más o menos subvencionados, etcétera, etcétera. Entonces hay que mirar la manera de reducir los costes sanitarios del futuro. En general, la actividad física pues contribuye a una vida más larga y de mejor calidad, sobre todo de mejor calidad, porque los beneficios que os voy a enumerar ahora pues son a todos los niveles. Un primer beneficio es el mantenimiento del adecuado peso corporal. Se sabe, hay estudios que
que realmente lo que está teniendo, el factor que se está viendo que tiene más incidencia en la epidemia actual de obesidad no es tanto la ingesta calórica, sino la inactividad. En estas tres gráficas comparativas, la de en medio es de índice de masa corporal. Esto es de la población inglesa, entre 1940 y el año 2000. Vemos como el índice medio de la población de masa corporal ha ido subiendo sin parar. Sin embargo, cuando vemos aquí la dieta, para ese mismo periodo de tiempo, vemos que la energía, o sea, lo que son las calorías ingeridas en total, bueno, desde los años 40, lógicamente, después de las guerras mundiales, que Europa empezó a reconstruirse, etcétera, etcétera, pues bueno, ya hubo más disponibilidad de alimentos, ya no había tanta hambre en Europa, y bueno, la ingesta calórica fue aumentando. Ahora parece que hemos aprendido a comer, parece que estamos comiendo menos calorías, pero aún así el índice de masa corporal sigue subiendo. ¿Y por qué sube? Aquí tenemos la inactividad, medida como el incremento o el porcentaje de cambios, es decir, cuánto más la gente ve la televisión o cuánto más la gente utiliza el coche, ¿no? Entonces vemos claramente que a lo largo de los años, más tecnología, más sedentarismo, y claramente eso es lo que está teniendo una incidencia en lo que es la epidemia de obesidad. Entonces, el ejercicio es beneficioso a nivel del peso corporal, sobre todo en este primer caso que vemos del normopeso, porque todos sabemos que con los años vamos ganando peso, ¿no? Sí o sí. Entonces el ejercicio es muy útil. Los que más se benefician son los usuarios que no tienen un sobrepeso muy acusado, ¿no? Es más bien moderado, y se evita bastante esa escalada de kilos que sucede con los años. En el caso de un usuario con sobrepeso, la actividad física se puede asociar a la dieta hipocalórica para un efecto beneficioso, pero hay que tener cuidado con esto, y esto es mejor hacerlo con un poco de seguimiento por parte de un nutricionista. Es decir, no puedes cortar muchas calorías. Alguien que toma la actividad deportiva y que además se pone a dieta a la vez, no puedes hacer una dieta muy hipocalórica con mucha restricción de calorías, porque le vas a hacer más daño que otra cosa. La buena noticia es que el usuario que quiere, bueno, voy a hacer deporte, estoy empezando a hacer deporte y quiero adelgazar, la buena noticia es que tiene que comer mucho, tiene que comer más. Parece al principio un poco chocante, pero claro, si de repente tu ingesta calórica necesitas ingerir al día 4.000 calorías, cosa que antes eran 2.500, pues claro, para perder un poco de peso, pues a lo mejor ingieres 3.500, que es bastante, y así poco a poco vas reduciendo calorías. Y el tema sobre todo de la obesidad infantil, hay que animar a los chicos más jóvenes, desde edades más o menos eso, antes de la adolescencia, preadolescencia sobre todo, que participen en programas de ejercicio, formar parte incluso de equipos deportivos, porque también es una cosa muy buena a nivel del estímulo social que recibe esta población, y está demostrado que tiene mucha incidencia en el peso de la edad adulta, la actividad que se tenga en estas edades más infantiles. Y bueno, ni que decir tiene que quiero decir, antes no había. Ahora hay mucho entretenimiento que no implica actividad física a nivel de la infancia, ¿eh? Antes éramos más de a la calle, y ahora hay mucho de en casa, ¿no? Y aquí es donde vemos lo de la televisión que decía antes. Se puede incluir televisión, videojuegos, etc. Esto contribuye también al sedentarismo. Este niño que ya es sedentario y ya es obeso lo va a tener muy difícil en la edad adulta. Y bueno, realmente como no hagamos algo sobre la epidemia de obesidad infantil, lo que he dicho antes de los costes sanitarios, dentro de aquí a 40-50 años puede haber una epidemia de diabetes tipo 2 un poco sin precedentes, y bueno, tampoco quiero asustaros aquí, pero hay que hacer algo por ello. La presión arterial también se ve favorecido con la actividad física. De hecho, es uno de los factores que más favorecido se ve. Lógicamente no hay que emocionarse, ¿eh? Solo con la actividad física no vamos a bajar la tensión de alguien que la tiene muy alta, ¿no? Pero para normalizar sí que sirve muy bien. Vuelvo a lo de antes con la obesidad. Realmente los que más se benefician son los normotensos, porque evitas esa subida de tensión también que sucede con la edad, ¿no? Al perder los vasos, esa elasticidad, y la tensión, los valores de tensión van subiendo con la edad. Entonces los que más se benefician son sobre todo los normotensos y los hipertensos moderados, ¿eh? Hay demostrados, ahí lo veis, reducciones de hasta 6 o 10 milímetros de mercurio en
en la tensión, pero no puede ser solo o sea, no podemos controlar esta tensión solo con ejercicio, hay que también tener en cuenta todas las otras medidas, ¿no? Reducir el peso corporal, que también podemos ayudar con ejercicio, y disminuir la ingesta de alcohol y sal. Y bueno, también hablando no solo de la presión, sino de otras partes del sistema cardiovascular, por así decirlo, el sistema vascular en concreto también se ve beneficiado por el ejercicio. Los lípidos también, también el ejercicio, y bueno, esto también viene con estudios que han comparado a personas muy activas con individuos más sedentarios. Consistentemente se demuestra que hay diferencia, es decir, que el ejercicio hace una diferencia en el perfil lipídico. Ahí tenéis al HDL, que es el bueno, que está intentando remover ese colesterol pegado a esa placa de ateroma, mientras que el LDL, que es el colesterol malo, por otro lado, está depositando, ¿no? Con el ejercicio lo que se ha demostrado es que los niveles de HDL suben y en algunos casos incluso el del LDL bajan, también los triglicéridos. Y este efecto podéis pensar que, claro, como pierdes peso y pierdes grasa corporal, porque un poco que transformas, ¿no? Tu composición corporal, transformas grasa corporal en masa muscular, pero esta mejora del perfil lipídico es inherente también al ejercicio, no solo por la pérdida de peso que pueda haber, ¿de acuerdo? Y la diabetes también. La actividad física se asocia de forma inversa con la diabetes, es decir, a mayor actividad física, pues menor probabilidad o menor incidencia de diabetes tipo 2. Los mecanismos fisiológicos, por un lado lo que decía, la modificación de la composición corporal. Si el mayor enemigo de la diabetes es esa grasa que se acumula visceral alrededor de los órganos, eso es uno de los cambios que más se ven al principio, sobre todo al principio de empezar a hacer ejercicio, cuando alguien toma o retoma una actividad deportiva de modo regular, parece que en la báscula no hay cambios, pero sin embargo sí que hay cambios dentro que están sucediendo y que a lo mejor todavía no los ves, pero hay que ser paciente, hay que insistir con el deporte y ser disciplinado y consistente en la práctica, porque los resultados van llegando. Además, la actividad física tiene una acción sinérgica a la insulina, porque lógicamente para llevar esa glucosa, que es el combustible principal, a la célula muscular para la contracción, pues hay que facilitar lo mismo que hace la insulina, ¿no? Que entre la glucosa en la célula y también que los receptores sean sensibles, ¿no? Entonces estas acciones fisiológicas se creen que son las implicadas en esta mejora, sobre todo si pensamos que, bueno, se mejora la insulinoresistencia, es la palabra clave, yo creo. De la insulina quizás hablaré, dije que no iba a hablar del paciente diabético, si podía o no podía hacer deporte y tal, pero bueno, luego mencionaré algo que tiene que ver con la insulina. De momento, los beneficios que he relatado de la actividad física regular son lo que se conoce a modo global como el síndrome metabólico. Entonces, se puede decir que la actividad física regular es una buena actuación para evitar la aparición del síndrome metabólico, sobre todo porque el hábito de hacer deporte se opone a los hábitos que nos hacen llegar a un síndrome metabólico. Es decir, ya comes mejor y ya no eres sedentario y una serie de cosas. Entonces, simplemente por el tiempo que en vez de estar mirando para la televisión o lo que sea, estás ahí fuera haciendo deporte, pues ya haces un gran cambio en lo que es tu vida. Además de lo que andaba diciendo, que los beneficios del deporte, lo que estoy contando más o menos tiene que ver que es muy beneficioso para este paciente que todavía no tiene una edad avanzada, que todavía no tiene una diabetes avanzada, ni un colesterol demasiado alto, ni una tensión demasiado alto, porque bueno, luego ya cuando son pacientes demasiado obesos, con mucho azúcar, tal, son muy complicados, es difícil decirle a alguien, como cuando van al médico los pobres y les dice el médico, bueno, vamos a probar 6 meses con dieta y ejercicio a ver qué tal. Claro, vamos a 6 meses y que un poco es difícil, es muy difícil, porque son pacientes que si son muy obesos les duele la rodilla, si hacen actividad les duele más la rodilla, si les duele la rodilla hacen menos actividad y más sedentarismo, entonces ganan más peso, entonces la rodilla les duele más. Es un círculo vicioso difícil de salir cuando se llega a un estado avanzado. Pero en estos estadios previos, que todavía las modificaciones tienen efecto bastante considerable, aquí es donde el deporte sí que ayuda. Es un poco
es un poco ambicioso, ¿no? Un paciente polimedicado de edad avanzada, etcétera, intentar pretender que mejore todos sus problemas de salud simplemente con deporte, ¿no? Pero por eso digo que cuando veáis aparecer esta persona en la farmacia ya os vais a dar cuenta de quién me estoy refiriendo, de esta gente que sí que podemos tener una influencia sobre ellos, ¿no? En modificar unos hábitos de vida y que tengan unos hábitos mejores y insistirles en que persistan, ¿eh? Un cambio de hábito en la vida necesitas 21 repeticiones, es lo que se suele decir, el número mágico de 21. Cuando haces ya una cosa 21 veces más o menos regularmente, ya se convierte en un hábito dentro tuyo. Entonces hay que insistir, hay que seguir, hay que seguir. También hay beneficios, lógicamente, en el sistema musculoesquelético. Durante la niñez y la adolescencia, la práctica deportiva se ve que ayuda a mantener una masa ósea adecuada en la vida adulta. Para los enfermos de artrosis y artritis reumatoide, los síntomas pueden mejorar. Lógicamente ya estamos hablando de patologías, y entonces las recomendaciones de ejercicio son bastante específicas a estas patologías. Por ejemplo, la sarcopenia, de la que hablábamos hace 2 semanas en la charla de nutrición en el anciano, que era un problema del paciente de edad muy avanzada. Entonces, cuando hablo aquí del entrenamiento de fuerza, no me refiero a que alguien de 80 años vaya al gimnasio a levantar pesas, pero bueno, hay entrenamientos, no, hay ejercicios de resistencia de fuerza que les puede ayudar mucho a evitar esa pérdida de musculatura que aparece con la sarcopenia, y sobre todo ganan independencia funcional, que a esas edades es fundamental para lo que es la mejora de la calidad de vida. Y lo que decía al principio, los beneficios psicosociales yo creo que son también para mí personalmente son los que más me enriquecen, ¿no? Ayuda a mitigar el estrés, la ansiedad, la depresión, consigue estados de bienestar, autoestima, sobre todo equilibrio psicológico. En las primeras semanas de receta electrónica, si no llega a ser porque me iba a la piscina o a correr a mediodía, no sé qué hubiese pasado, sinceramente. Entonces, está claro, no sé, sales a correr y de repente la cabeza se te va y no es que los problemas desaparezcan, pero es que ves las cosas mucho. Te deja una claridad mental que es muy útil para la cantidad de cosas que tenemos en la vida, ver las cosas un poco con otra calma, por así decirlo. Bueno, y ahora ya vamos a hablar un poco de ciencia, ¿no? que ya va siendo hora. Vamos a sacar los libros de fisiología, el Leninger de bioquímica, etcétera, pero no, va a ser en plan suave. A ver, lo principal es que la actividad física es posible gracias a la contracción muscular. Esto es lo primero. Esta contracción muscular, si la entendemos como la capacidad contráctil del músculo, tiene que ver con la magnitud de la masa muscular, con el tipo de fibra del músculo. Estos dos aspectos son más de tipo mecánico, de tipo de energía mecánica, y también la capacidad de rendimiento energético. Aquí es donde está la parte que nos va a ocupar hoy, que esto ya es más esto ya es rendimiento energético, lo otro era más mecánico. Este rendimiento energético, a su vez, depende de la eficacia energética celular, que tenga nuestro metabolismo, por así decirlo, y de la capacidad oxidativa. Y aquí entra el oxígeno, y cuando hablamos de oxígeno tenemos que hablar de ventilación pulmonar, por supuesto, y del flujo sanguíneo muscular, es decir, ese oxígeno que necesitamos para estas combustiones tiene que llegar al músculo para, como vamos a ver ahora, pues para producir las reacciones químicas de metabolismo que nos van a producir esta energía. Entonces, hablando un poco de ventilación pulmonar en principio, tengo el ratón por aquí, aquí está. Vamos a fijarnos simplemente en este volumen de ventilación pulmonar. Esto es muy gráfico, esta es la respiración en reposo. Es una respiración que más o menos es un volumen de medio litro. Luego aquí vemos las amplitudes de inspiración y de expiración, pero bueno, si nos fijamos solo en lo que es la respiración en reposo, podemos sacar que el volumen respiratorio por minuto sería este volumen de ventilación pulmonar que veíamos antes, este de aquí, que viene siendo medio litro, lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria en reposo, que son unas 10 o 12 respiraciones por minuto, y nos viene dando unos 5 litros por minuto, ¿no? Pero esto es de aire. Hay que ver el posible grado de oxigenación, y eso se estima por el volumen de oxígeno consumido por minuto, es decir, son 5 litros de aire por minuto que respiramos, pero ¿qué volumen de oxígeno realmente neto llega para poder producir contracciones musculares, por así decirlo? Esto es lo que se llama el VO2. En reposo
es entre 0,2 y 0,3 litros por minuto, de esos 5 litros de aire, y en ejercicio puede incrementarse hasta 3 o 6 litros por minuto a nivel máximo. Si tenemos en cuenta que el volumen de ventilación pulmonar en el ejercicio intenso vamos a inspirar y expirar a todo lo que damos, y además la frecuencia va a aumentar, ¿no? Al aumentar los dos factores de la multiplicación aumenta este otro resultado. Entonces este volumen de oxígeno máximo se conoce como VO max o volumen de oxígeno máximo. Vamos a quedarnos con esta imagen porque esto va a aparecer mucho. Esto es un parámetro que se utiliza mucho para los que entrenan para mejorar su rendimiento deportivo, sobre todo si eres de élite, pero también en el deporte aficionado también, ¿eh? En realidad el VO max, el volumen de oxígeno máximo, es una medida individual que puede ayudar a predecir las actitudes del sistema energético aeróbico. Lo que nos da es una medida de cómo es nuestra capacidad aeróbica, lo que es la máxima velocidad de formación de ATP. El ATP sabéis que es la moneda de cambio energética, por vía aeróbica, que puede alcanzar un individuo pues, durante un ejercicio de intensidad creciente. Esto lo que hace, sobre todo, es objetivizar la percepción subjetiva del ejercicio. Es decir, ¿por qué, no sé, a lo mejor vas con alguien que está muy entrenado y estás caminando por la calle y subís una cuesta y el que está muy entrenado sigue hablando normal y tú estás fatigado y no puedes ni hablar? Entonces, esto es el VO2 max y sobre todo esta otra parámetro, el tanto por ciento, nos indica el tanto por ciento, bueno, este tanto por ciento de VO max nos indica sobre todo qué intensidad de ejercicio estamos haciendo. Es decir, tú como persona que eres, a todo lo que das es el 100%, y cada uno tenemos nuestro 100% en distintos sitios según cómo estemos de forma física. Entonces, cuando estás un poco apurado, ¿no? o haces un esfuerzo así tal, pues haces una intensidad. Lo que para mí puede ser a lo mejor subir escaleras rápido, para otra persona le cuesta mucho, a otra persona le cuesta poco, pues con el tanto por ciento al final es un poco, es relativo a ti. Voy a decirlo con un ejemplo de estos de pizarra, ¿no? Entonces tenemos dos individuos, uno entrenado y el otro no, y los dos realizan la misma actividad física. La misma se refiere a que el volumen de oxígeno gastado en esta actividad física es el mismo, son 1,5 litros. Entonces, si el individuo no entrenado, su capacidad máxima es de 3 litros por minuto, pues entonces este ejercicio pues lo ha realizado a 50% de su intensidad. Sin embargo, el individuo entrenado, su capacidad máxima es de 6 litros por minuto. Entonces, claro, lo mismo que hizo el otro, a este le cuesta mucho menos, un 25%. Esto es importante, ¿no? Lo que es la percepción subjetiva del esfuerzo, de la intensidad, porque muchas veces te dicen, entrena más duro, no sabes cómo, te ponen un plan de entrenamiento que tienes que entrenar una intensidad tal, pero tú, claro, cada uno percibe la intensidad de una manera. Entonces esto como un poco nos pone a todos por el mismo rasero. En general, cuando mejor sea el entrenamiento, sobre todo el entrenamiento aeróbico del individuo, pues menos oxígeno va a necesitar para realizar el mismo trabajo. Esto es un poco lo que quiere decir este concepto del volumen de oxígeno máximo, del VO max. De aquí sacamos un par de conceptos, un par de umbrales. El primero es el punto en el cual tú ya no puedes hacer una actividad de intensidad creciente aeróbico. Quiere decir, el ejercicio aeróbico es cuando puedes respirar y puedes mantenerlo más o menos un tiempo. Cuando subes la intensidad y ya empiezas a ahogarte, ya sabes que estás en modo anaeróbico, ya no puedes respirar con comodidad y entonces ya estás bastante afogado, como se suele decir. Pues bueno, este paso es el umbral aeróbico, umbral lactato. Veremos quizás luego por qué se llama umbral lactato. Entonces, en individuos no entrenados, este ácido láctico empieza a acumularse a partir de una intensidad de ejercicio para este individuo del 65%. Sin embargo, cuando entrenas, no solo mejoras tu capacidad, sino que además este umbral se mejora, puede llegar a aparecer hasta el 80-85% de intensidad. Esto quiere decir que si tú estás bien entrenado, puedes hacer un ejercicio de intensidad, quiere decir, correr bastante rápido y que siga siendo aeróbico. Otra persona corriendo a la misma velocidad que tú no podría aguantar mucho tiempo porque necesita pararse a respirar. No, este es el umbral, esa velocidad o esa intensidad de ejercicio a la cual tú ya necesitas, al cabo de un tiempo, si puedes aguantar un tiempo, pero luego ya necesitas pararte a respirar. El otro umbral, si seguimos aumentando todavía más la intensidad, es el umbral anaeróbico. Aquí ya tienes que parar, ¿vale? Aquí ya no hay más tutía.
las cargas ácidas se acumulan, entonces ya el organismo como que dices, bueno, tienes que parar porque de aquí ya no podemos dar más de sí, ¿no? Entonces, para mejorar el entrenamiento, en un deportista que quiera mejorar sus capacidades y su rendimiento, es esta zona la que hay que entrenar, la zona que está entre el umbral aeróbico y el anaeróbico. Es en esta zona, quiero decir, a intensidades menores de este umbral aeróbico, el deporte no cansa. A partir del umbral aeróbico es cuando ya cansa, esto ya cansa. Entonces, claro, para entrenar y mejorar hay que ir a la zona que cansa. Cuando entrenas un poco alegremente, sin cansarte mucho, entrenas la parte aeróbica, que es súper importante también, muy importante, y el entrenamiento de fondo es muy importante, pero si quieres mejorar tiempos, rendimientos, etcétera, etcétera, tienes que trabajar en esta zona, ¿de acuerdo? Y hablando de esto, pues nos metemos con lo de la prueba de esfuerzo. Quiero decir, todo esto del VO2, el volumen de oxígeno máximo, etcétera, los umbrales, esto se determina en una prueba de esfuerzo. También os quiero decir que recomendéis a todos los usuarios que sepáis que están a esto, o incluso vosotros mismos, la prueba de esfuerzo debería ser, yo creo que casi obligatoria, porque a veces, bueno, empezamos a ciertas edades a practicar deporte y a lo mejor no hemos tenido ningún problema de salud o no hemos hecho chequeos médicos y bueno, hay que primero de todo ver que fisiológicamente estemos bien, que nuestro corazón vaya a responder a las intensidades que queremos aplicar a nuestro entrenamiento, a nuestro ejercicio. Entonces la prueba de esfuerzo, pues bueno, se hace en estas condiciones, que debe ser completa, te pone una mascarilla que es el ergospirómetro, con la monitorización cardíaca continua, es un electrocardiograma continuo para ver un poco también cómo soporta tu corazón el ejercicio. En lo que consiste la prueba es que te ponen en la cinta o en bicicleta, depende también de qué deporte sea el que tú elijas, ¿no? Si vas más por el ciclismo, esta misma prueba pues hace una bicicleta estática. Entonces nada, te ponen a correr cada vez más, hasta que ya empiezan ellos a pitarles todas las máquinas y todo eso, ya empiezas a determinar el umbral, entonces empiezan a saber ya cuando tu metabolismo y tu fisiología, por ejemplo, está cambiando y está haciendo un trabajo aeróbico y cambia a trabajo anaeróbico. Y así ya determinas tus niveles de tus umbrales, tu zona de entrenamiento, y ya sabes, como no tienes todo el aparataje cuando sales a correr luego, lo que hacen es te lo traducen, por así decirlo, en lo que es tu frecuencia cardíaca, tu pulso. Lo que sí que puedes llevar cuando entrenas es un pulsómetro, entonces sabiendo en qué zona de pulso te tienes que mover para mejorar, pues esta es la utilidad de la prueba de esfuerzo a la hora de mejorar, pero yo, sobre todo, como prevención, lo recomiendo muchísimo. Luego, claro, cuando mejoras, tus umbrales cambian, entonces, a lo mejor pasados 2 meses o 3 meses, o a lo mejor 2 veces al año es suficiente. Si quieres, puedes hacerte otra para volver a ver cómo están tus umbrales y determinar unas nuevas zonas de entrenamiento, un nuevo plan de entrenamiento, etc. También dentro de la prueba de esfuerzo normalmente suelen incluir, bueno, un análisis de la pisada, si es para correr, o de la biomecánica, si es para el ciclismo, por ejemplo. Y bueno, sí, esto es la importancia de la prueba de esfuerzo. Tampoco es tan cara, quiero decir, el coste no debería ser un problema, porque es una inversión que yo creo que no tiene precio, eso anda sobre los 100 euros igualmente, entonces, bueno, tampoco es tanto. Bueno, vamos a hablar un poco más a centrar un poco la parte de fisiología de la charla en lo que es la utilización de la energía por el músculo en el ejercicio. Es decir, voy a contaros un poco lo que he hablado antes de qué sucede cuando atraviesas estos umbrales, qué sucede cuando de aeróbico pasas a anaeróbico. Vamos a verlo un poco a nivel más metabólico y para que nos queden los conceptos claros a la hora de después hacer recomendaciones adecuadas. La energía que necesita el músculo viene de la molécula de ATP. Esto lo sabemos de toda la vida de haber estudiado fisiología, que es la moneda energética, se suele decir. El ATP, pues bueno, llega a la mitocondria, que es esa caldera que tenemos metabólica, se desfosforila y nos da calor, 7 calorías, ¿no? ¿De qué se alimenta la fibra muscular? ¿De dónde tenemos que llegar al ATP, ¿no? Entonces, las distintas rutas metabólicas todas acaban en ATP y las distintas rutas metabólicas todas vienen de un nutriente o un sustrato energético, mejor dicho, hidratos de carbono, grasa y proteína, los macronutrientes, y luego la fosfocreatina, también hay una vía que la utiliza,
la fosfocreatina está almacenada en el músculo. Ahí tenemos al famoso ciclo de Krebs, que tampoco vamos a meternos mucho en él. Sí, estos son cuadros que nos traen buenos recuerdos, yo creo, ¿eh? Entonces, os voy a explicar un poco las tres vías que hay para llegar aquí, al ATP. La primera vía, que es bastante rápida, bastante explosiva y de hecho bastante corta en duración, es la que decíamos que utiliza la fosfocreatina almacenada en el músculo. Esta es una vía muy explosiva, como he dicho, y se llama el sistema del fosfágeno, y es anaeróbica, no necesita oxígeno. La otra vía que tampoco necesita oxígeno es la del ácido láctico, la vía láctica, que como sustrato solo puede utilizar hidratos de carbono. Entonces la glucosa sin oxígeno, anaeróbicamente, se transforma, o sea, acaba dándonos ATP, y el ácido láctico es un producto de desecho, y es ácido, y vamos a ver que el ácido láctico, pues bueno, nos puede traer sus problemas también. Y luego la vía aeróbica, la que utiliza oxígeno, es la del ciclo de Krebs, en la mitocondria, con el acetilcoenzima A, entra el ciclo de Krebs y gracias al oxígeno, ATP, energía. Y en esta vía sí que utilizan los tres sustratos, tanto hidratos como lípidos como proteínas. En las vías anaerobias, solo hidrato de carbono y, bueno, y en este caso la fosfocreatina. A nivel de rendimiento, además, la vía aeróbica es mucho más ventajosa. Por cada una molécula de glucosa, por vía anaerobia, la vía láctica nos deja nada más que 2 ATPs y la vía aeróbica nos deja 38 ATPs, que es sustancialmente más, es mucho más. Es más lenta, lo vamos a ver ahora, pero a nivel de rendimiento da bastante más. El problema de la vía láctica, como he dicho, es que se acumula ácido láctico en los músculos y los líquidos corporales. Y bueno, las enzimas ya sabéis que los cambios de pH no les gusta nada, y entonces esta disminución del pH muscular pues afecta negativamente a la contracción del músculo también, además de las actividades de las enzimas. Un cuadro comparativo de la vía anaeróbica, el sistema del fosfágeno y el del ácido láctico, los dos son anaeróbicos. La velocidad de implantación es muy rápida, quiere decir que tú cuando de repente haces un esfuerzo, la vía metabólica que primero se activa son estas dos, son las anaeróbicas. El sustrato ya hemos visto cuáles son, y bueno, aquí tenemos un poco qué tipo de modalidad deportiva utilizaría cada vía. Una cosa que quiero que entendáis es que las vías metabólicas no están compartimentadas, o sea, todas coexisten a la vez. Lo que pasa es que depende de la modalidad deportiva o del sustrato que se utilice, va a haber predominancia de una por otra, pero no quiere decir que si estamos utilizando la creatina, el sistema del fosfágeno, no quiere decir que las otras no estén funcionando, ¿de acuerdo? Simplemente depende mucho del esfuerzo puntual que en ese momento haya que hacer, ¿no? Entonces, esta vía del fosfágeno de alta potencia y mínima duración, pues es la que, por ejemplo, se activa si en un deporte como el tenis estás, por un lado, con la parte aeróbica corriendo de un lado para otro, pero cuando necesitas dar un golpe fuerte en el momento, pues necesitas esta explosividad, ¿no? Con el tema del fútbol también, todos estos deportes. La del ácido láctico, bueno, es muy rápida también, y bueno, dura un poco más en modo anaerobio, es decir, esto es lo que más o menos tú puedes aguantar, ¿no? Sin embargo, el sistema aeróbico, aquí ya vemos que se utilizan los 3 macronutrientes como sustrato, entonces la capacidad de provisión de ATP es ilimitada, porque un adulto que pesa 70 kilos, como veis en ese cuadro que acabo de poner ahora, con 12% de grasa corporal tiene 8,4 kilos de grasa corporal. Eso nos rinde 75.000 calorías. Eso da para kilómetros y kilómetros, ¿de acuerdo? Entonces la capacidad del sistema aeróbico de proveer energía es ilimitada, además es con oxígeno, es lenta pero segura. Quiero decir que no tiene límites, es simplemente tu entrenamiento y a lo que des, ¿no? El fondo que tengas. Pero en principio podría ser ilimitada. ¿Cómo se utiliza? Es decir, ¿cómo es la contribución? Me estoy centrando aquí sobre todo ahora ya en la aeróbica, ya nos olvidamos en un segundo de la anaeróbica y vemos la vía aeróbica, hemos visto que utilizaba carbohidratos, proteínas y grasas. Si vemos cómo utilizan los carbohidratos y las grasas, en esta gráfica, en el piso de arriba, por así decirlo, están representadas tres barras con un
un ejercicio corto, de 0 a 3 minutos de duración, y aquí abajo uno más largo, de 90 a 120 minutos, o sea, aquí ya son 2 horas de ejercicio. Entonces, la glucosa esta que veis aquí en azul es la glucosa, la sanguínea. La glucemia, más o menos en el ejercicio, se mantiene bastante constante. Tanto el uso como la depleción es más o menos constante. Es la homeostasis lo que lo regula, entonces no hay muchos cambios. Y aquí es donde quería decir lo de la diabetes tipo 1. Hay que tener cuidado con los insulinodependientes, porque si administran insulina justo antes de hacer una práctica deportiva, la conjunción de las dos, del deporte más la insulina, va a hacer que baje mucho la glucosa de sangre. Puede producir una hipoglucemia bastante marcada. Entonces, bueno, vemos aquí 3 distintas intensidades, aquí al 25% del VO max, aquí al 65% y aquí al 85%, que ya es bastante intensa, bastante fuerte. Entonces, a intensidades bajas, de donde más tiramos es de grasas. Estos son los ácidos grasos libres en plasma y estos los triglicéridos. Esto es lo que utilizamos, intensidad baja, duración corta, al principio, etc. Si subimos de la intensidad, ya empezamos a utilizar el glucógeno como combustible. Esto en condiciones aerobias, con el oxígeno. Se establece, o sea, utiliza más el músculo como sustrato el glucógeno, porque también aporta ATP de manera más rápida. Y entonces cuando tienes una intensidad un poco más marcada, pues necesitas un aporte rápido de repente de ATP, ¿no? Y ya cuando metes mucha caña es mayoritariamente glucógeno, y va a tener mucha influencia esta gráfica tan visual en lo que es los mecanismos de fatiga. En realidad la fatiga aparece cuando se te gastan los depósitos de glucógeno. Se podría decir que la ausencia de una columna aquí en un ejercicio no puedes aguantar 2 horas al 85% de intensidad. Yo creo que el hecho de que no haya aquí ninguna barra, esto significa que existe la pájara, es esto. La ausencia de una barra en esta zona prueba la existencia de la pájara como suceso metabólico. Luego también hay que hablar de las fibras musculares, también tiene su importancia. Hay 2 tipos de fibras en los músculos, unas tipo 2B, que son de contracción rápida y metabolismo anaeróbico, y las de tipo 1, que son todo lo contrario, de contracción lenta y metabolismo aeróbico. Las características, pues esta sobre todo utiliza el sistema anaeróbico, del ácido láctico y del fosfágeno, y tiene mucha concentración de glucógeno, porque ese es el combustible que más va a utilizar. Sin embargo, tiene una capacidad aeróbica limitada. Sin embargo, las de tipo 1 es al revés, tienen buenos depósitos, no tan buenos los de glucógeno como las otras, pero buenos igualmente, y de triglicéridos, y estas sí que pueden utilizar los ácidos grasos como fuente mayoritaria de energía, es decir, la vía aeróbica. Y por supuesto, claro, estas aguantan más, estas fibras musculares tienen más duración. La composición genética de la persona también influye mucho. Normalmente la tipología o la genética de un sprinter, ya por genética vas a tener un tanto por ciento mayor de las fibras tipo 2B que las de tipo 1, y alguien lo que le gusta es el fondo, ¿no? Los deportes de resistencia, pues genéticamente puede tener una predisposición mayor de estas fibras más lentas. Y también se entrena, es decir, si haces entrenamiento de fuerza, dentro de lo que tu genética te permite, vas a aumentar estas fibras de tipo 2B, y si haces más entrenamiento de resistencia, las de tipo 1. Y ya que estamos hablando de los músculos, la fatiga muscular, definida simplemente, es la imposibilidad de generar una fuerza requerida o esperada, producida o no por un ejercicio precedente. La fatiga subaguda, que se conoce también como sobrecarga, es cuando se excede el nivel de tolerancia del músculo, y entonces son inflamaciones, lesiones que aparecen más o menos no muy agudas, pero bueno, subagudas, entre 8 y 72 horas y 3 días. A estos pacientes, lógicamente, hay que mandarlos al fisio. Y la fatiga crónica o sobreentrenamiento, aquí esto es a lo que me refería antes cuando hablaba de las carreras populares. Está muy bien apuntarse a una maratón, pero ojo, el programa de entrenamiento de una maratón son mínimo 12 semanas, tienes que salir a correr 6 días a la semana, con intensidades crecientes, con distancias crecientes. A 4 semanas del día de la maratón, ese domingo ya estás corriendo 30 kilómetros, que son más de 2 o 3 horas. Quiero decir que una cosa es que tengas un plan y otra cosa es que tú no vives de ello. Tú eres una persona, tienes tus estreses de vida, tienes pareja, tienes trabajo, tienes problemas que tiene todo el mundo, y el estrés vital te perjudica mucho en tus niveles de energía a la hora de hacer práctica deportiva, y hay que ser consciente de eso, de no sobreentrenar, no pasarse, y si un día no puedes, pues no puedes, no pasa nada. Yo lo que digo siempre, los planes de entrenamiento están para saltárselos, y saltárselos con un poco de entereza, porque ya si te agobias
porque te saltaste un día y, madre mía, ya no voy a hacer la maratón en lo que... No pasa nada. Los planes están para saltárselo. Hay que respetar, lo que sí que yo respeto de los planes son los periodos de recuperación. Hay que recuperarse y eso hay que tomárselo muy a rajatabla. Bueno, tenemos esta imagen también que hemos visto muchas veces en las maratones olímpicas, que es que llegan con... No sé, a mí me duele solo de verlo muchas veces. ¿Por qué aparece la fatiga? Lógicamente, con tanto metabolismo, tantas reacciones químicas tan rápidamente, pues se acumulan metabolitos. El amoníaco tiene un efecto negativo, el lactato, como ya he dicho antes, es ácido y perjudica bastante. De hecho, bueno, no como ayuda ergogénica, pero sí que hay últimamente, bueno, hay tendencias que hablan de las dietas alcalinas para ayudar un poco a mejorar esta recuperación, a tamponar o a eliminar este exceso de ácido. La dieta alcalina incluye cosas como beber agua de mar diluida, en fin, cosas así, pero en cualquier caso, una dieta alcalina muy fácil de seguir sería la misma que tiene que seguir alguien que le damos un consejo para bajar el ácido úrico, por ejemplo. Cuando hablé el año pasado de la charla que hice sobre los medicamentos nuevos para la gota, os dejé, me parece, una diapositiva de una dieta más bien tipo alcalina, que ayuda mucho a los pacientes con gota, pues esto también puede ayudar a deportistas que tienen a lo mejor problemas de acumulación de lactato. Luego, la aparición de la fatiga también es porque se nos gasta el combustible, eso también es evidente. También problemas hidroelectrolíticos, sobre todo cuando hace a lo mejor mucho calor o es demasiado larga la prueba. Las alteraciones, hay una fatiga que se llama central o fatiga mental, que se piensa que está relacionada con los aminoácidos ramificados, de ellos hablaré un poco más tarde, y bueno, alteraciones enzimáticas también están implicados en la fatiga muscular. Vamos a hablar un poco ya, vamos a ver si podemos concretar un poco ya en recomendaciones, aunque primero vamos a hablar de requerimientos. Entonces, bueno, la pirámide alimentaria, no podría faltar una charla de nutrición sin pirámide, tiene que salir, pero fijaros que la pirámide alimentaria está constituida de manera que abajo del todo está el combustible para el deporte, es decir, la pirámide alimentaria de nutrición de toda la vida, si no hay actividad física, tiene que ir todo junto, quiero decir, la actividad física va a hacer que utilicemos estos combustibles primeros, por ejemplo, y por supuesto el agua. Entonces, bueno, a la hora de decir o establecer requerimientos nutricionales, a grosso modo, para el quien hace mucha actividad física, es una pirámide alimentaria, igual que todas, pero más grande, o sea, más cantidad. Es más o menos la misma distribución, pero más. Lógicamente, de la parte de arriba, que se recomienda no abusar de ellas, pues es mejor aumentar más de esta parte de abajo, eso sin duda, de lo que son frutas, verduras, hortalizas y la parte más de carbohidratos. El balance energético, bueno, ya también sale en todas las charlas de nutrición, pero vamos a ver que en el deporte estas necesidades energéticas están muy aumentadas. Entonces, para equilibrar la balanza hay que comer más calorías, hay que ingerir más calorías. Eso es lo básico. La dieta mediterránea es lo idóneo. Esa distribución de la dieta mediterránea no hay que cambiarla porque está perfectamente también para el deportista, solo que dame más, ¿no? Yo repito, porque tengo mucho más gasto, entonces tengo que ingerir más calorías. Entonces es la misma dieta, pero más cantidad. Si vamos viendo los macronutrientes, las proteínas, el deportista en general tiene mayores requerimientos. Los que hacen entrenamiento de fuerza, porque tienen mayor cantidad de masa muscular, también durante el ejercicio hay acciones de determinadas hormonas que tienden a ser proteolíticas y, por supuesto, hay mucha degradación de enzima metabólica, ¿no? Que también hay que recuperar. La proteína, para hacer esas enzimas, hay que recuperarla. Las demandas proteicas en un individuo normal son de 0,8 gramos de proteína por kilo al día, y en ejercicios de resistencia se puede incluso, es necesario también aumentar un poco las necesidades de proteína en la resistencia, moderadamente hasta 1,2 o 1,4 gramos de proteína por kilo de peso al día, y en entrenamiento de fuerza, más que ver con tipo, bueno, eso, entrenamiento con pesas, halterofilia, culturismo, etcétera, se puede aumentar hasta 2 gramos de proteína por kilogramo al día. De todas maneras, la realidad de la población española, y bueno, quizás aquí en Asturias también, es que comemos mucha carne, somos muy carnívoros. Entonces,
En la población general se supone que la realidad es que las ingestas ya están más o menos dentro de lo que sería adecuado para alguien que hace ejercicio de resistencia. Entonces tampoco hay que volverse loco con las proteínas, porque ya abusamos de ellas bastantes, y bueno, no tienen por qué ser las proteínas animales. Quizás en lo que más nos desviamos de la dieta mediterránea es precisamente eso, la calidad de las proteínas, ¿no? Que abusamos mucho, yo creo, que de la proteína animal, y la proteína vegetal es perfectamente válida, es mucho más barata que el animal también, y bueno, veganos, vegetarianos que hacen deporte de élite o de no élite a nivel aficionado no tienen ningún problema y están muy bien informados, saben muy bien lo que tienen que hacer. En cualquier caso, siempre acordaros de la combinación de legumbres con arroz para la proteína. También utilizan mucho los germinados de alfalfa y etcétera, que también dan muchas proteínas. Entonces, bueno, no tiene por qué ser todo carne. De hecho, teniendo en cuenta estas necesidades proteicas, lo que es el ajuste de la dieta se hace partiendo de las proteínas. ¿Os acordáis que la distribución normal viene siendo 12% de proteína, 55% de hidratos, 30 y no sé cuántos de grasa, ¿no? Pues aquí empezamos viéndolo por la proteína. Saco la pizarra otra vez. Tenemos el deportista varón de 70 kilos, con un gasto de calorías, ¿no? Entrena tanto que necesita consumir 5.000 calorías al día, ¿no? ¿Cómo lo distribuimos? Su modalidad deportiva le requiere 1,2 gramos de proteína por kilo al día. Entonces esto por 70 kilos nos da 84 gramos de proteína al día, que por 4 calorías nos proporcionan las proteínas para este individuo, perdón, 336 kilocalorías al día, que dentro del total de 5.000 pues suponen nada más que un 7%. Entonces, bueno, para este individuo la distribución adecuada de macronutrientes sería un 7% de proteínas, y entonces ajustamos carbohidratos y grasa para llegar al 100%. Como veis aquí, acaba resultándonos podemos estimar un 60-63 de carbohidratos y un 30-33 de grasa. Más o menos la grasa se mantiene constante, hemos bajado un poco las proteínas porque no necesita más, y ¿qué aumentamos? Para compensar aumentamos con carbohidratos. Es así un poco como se ajustan las dietas en plan en gente así con planes específicos de deporte. Los hidratos de carbono, yo creo que es bastante obvio que es lo más importante, ¿no? Una dieta rica en hidratos de carbono durante varios días aumenta las reservas de glucógeno. Esas reservas de glucógeno del músculo y del hígado, en realidad la del hígado va alimentando a la del músculo, cuando se acaba una, el hígado va alimentando a la otra, pero bueno, se habla de reservas de glucógeno muscular en general, pues es la dieta rica en carbohidratos la que nos aporta. Es una reserva esencial, los depósitos de glucógeno. Quiero decir que los lípidos nos dan muchas más calorías, el glucógeno no tanto, pero el glucógeno es muy importante porque lo podemos utilizar sin oxígeno, en intensidades anaeróbicas. Sin embargo, hemos visto que los lípidos, o sea, la grasa no se podía utilizar en la vía anaeróbica, en la vía anaeróbica solo el glucógeno. Y hay otros tejidos, como el cerebro, que no son capaces de utilizar lípidos, entonces no hay que hacer ninguna locura de decir, nada, no como hidratos de carbono y entonces me pongo a hacer deporte y entonces quemo grasas. No, eso es un error bastante grave, hay que ir bien alimentado de todo. Lo de intentar salir en ayunas porque así quemo más grasas no funciona así. De hecho, lo primero que empiezas a quemar son aminoácidos, son proteínas, y al final pierdes masa muscular, vaya, es contraproducente. Lógicamente, cuanto más intenso es el ejercicio, más tiramos de glucógeno. Sin embargo, los ejercicios de poca intensidad y de muy larga duración, como hemos visto antes, tiran más de depósito de grasa. Pero aún así los carbohidratos, en lo que son pruebas largas, aunque la grasa sea quien más nos aporta el combustible, al comienzo de la prueba es muy útil la reserva de carbohidratos, hasta que se establezcan las vías aeróbicas que utilizan grasas, ¿no? Que son un poco más lentas. Por ejemplo, si tienes una prueba esta es una prueba de más de 100 minutos, de más de 1 hora y media, 2 horas, de repente a lo mejor necesitas un sobreesfuerzo, pues si has agotado ya las reservas de glucógeno o no las tenías correctamente llenas, pues vas a sufrir fatiga y agotamiento, lo que se llama la paja. Es decir, una etapa del Tour son 5 horas de ciclismo, y sí, intentas tirar de grasas y una intensidad más o menos moderada y tal, pero luego al final de la etapa te ponen un repecho ahí y tienes que hacer una subida a un puerto de 12 kilómetros. Claro, ahí es donde necesitas tirar de esa reserva de glucógeno que tenías ahí,
Por eso es tan importante llenarla bien la reserva de glucógeno y entrenar bien la resistencia para ahorrar ese glucógeno, para tirar más de grasas y ahorrar ese glucógeno para cuando hace falta. También en las carreras por montaña, porque son parecidas a las etapas largas de ciclismo. La carrera por montaña, pues vas corriendo, si vas por bosque vas más o menos relajado, pero de vez en cuando te hacen subir un collado tal y para abajo y cresteando y esto y lo otro, y son necesidades puntuales de una intensidad más grande. También en las pruebas de deportes así con tipo de equipos, fútbol y baloncesto, también tienes una base aeróbica que andas trotando, andas moviéndote, pero de vez en cuando necesitas hacer un sprint, o necesitas hacer un esfuerzo de más intensidad. Entonces el entrenamiento de resistencia es lo que he dicho, hace menos dependiente la parte aeróbica de la utilización de sustratos, porque se aumenta mucho la eficacia de esa vía aeróbica que además tenía, se alimentaba de ácidos grasos. Entonces el individuo entrenado, al final, la consecuencia es que va a utilizar más tiempo la oxidación de las grasas y va a tener más glucógeno disponible para por si acaso hace falta. Al final vemos que el entrenamiento un poco entrena todo, es decir, entrenas no solo tu condición física, sino que entrenas tu metabolismo también, a utilizar mejor los sustratos. Si te alimentas bien, también haces que puedas entrenar mejor y que tu metabolismo también, quiero decir, esto es un bucle que cada uno se alimenta al otro, ¿eh? No se puede mirar todo independientemente. Los lípidos, como hemos visto, más o menos el 30%, y como en todas las dietas, predominio de monoinsaturados, y los niveles de saturados y poliinsaturados parecidos a los no deportistas, y la ingesta de colesterol intentar que sea menor de 100 miligramos por cada 1000 calorías que tenemos que ingerir. Las vitaminas, bueno, todos los requerimientos de vitaminas en general están aumentados en los individuos que llevan a cabo una actividad física. Lo que no se consigue adivinar es cuánto, entonces no hay unas ingestas recomendadas para deportistas. Sí que saben que están aumentadas. Lo que sucede es que si igualmente vamos a tener que hacer un consumo, una ingesta calórica mucho mayor, si lo hacemos correctamente y metemos bien los grupos de frutas y verduras, hortalizas, que sabemos que son ricos en vitaminas, nos vamos a asegurar ese aporte. Entonces, si yo con una dieta mediterránea normal, cuando consumía 2500 calorías al día, me aseguraba el 100% de las CDR de vitaminas, si ahora como la mitad más, un 25 o 50% más de las calorías que antes, pues me voy a asegurar también que las vitaminas también entran, ¿no? En lo que son las vitaminas del grupo B, la ingesta recomendada más o menos viene en proporción al incremento en el gasto energético. El deporte produce mucho estrés oxidativo, con lo cual las ingestas de antioxidantes hay que cuidarlas y por lo menos que nunca sean inferiores a las recomendadas para individuos normales. Como no hay recomendaciones en deporte, pues bueno, por lo menos hay que cuidar que no caigamos por defecto. Lo que decía antes, más o menos queda asegurado el aporte de vitaminas si la alimentación la cuidas bien. Entonces, en principio, no habría que suplementar, ¿de acuerdo? En principio no habría que suplementar porque si estás tomando 5000 calorías al día y eliges bien qué tipo de alimentos, pues al final vas a tener las necesidades cubiertas. Pero bueno, siempre se puede administrar o se puede recomendar un complemento vitamínico de tipo comercial, porque claro, no todo el mundo, a lo mejor no nos podemos asegurar que todo el mundo coma bien. Entonces, bueno, si hay duda de que no pueda tener la suficiente aporte, pues se puede tirar de esto. En cuanto a los minerales, es lo mismo que las vitaminas. También están aumentadas, no se sabe cuánto, y como vamos a comer un montón de cosas variadas, pues en principio cubrimos las necesidades de minerales. El magnesio, por ejemplo, voy a hablar de algunos de ellos, se ha encontrado que en deportistas más o menos la concentración plasmática suele ser baja. Algunos sostienen que ciertos problemas tipo muscular disminuyen, se alivian con una suplementación de magnesio, y las pérdidas por sudor son importantes, ¿no? Entonces el magnesio sí que puede tener cierta relevancia. El potasio hay que tener cuidado con él porque se encuentra en el interior del músculo esquelético y claro, cuando hacemos deporte con la contracción del músculo, ese potasio pasa a sangre. Entonces, durante el ejercicio el potasio plasmático aumenta. Si además metemos más potasio podemos tener hiperpotasemia, ¿de acuerdo? El calcio es muy importante para la salud ósea,
sobre todo para prevenir lo que se llama osteoporosis del deportista, que no es que tenga el deportista más, tenga más problemas de osteoporosis, simplemente que también le damos más caña a los huesos. Entonces, si tienes un poco de una densidad ósea un poco frágil, claro, como le das más caña a lo que son las extremidades, etcétera, pues tiene más posibilidad de que aparezca alguna fractura, sobre todo por estrés, fracturas por estrés, de tanto correr. En cuanto al hierro, forma parte de la hemoglobina, con lo cual es muy importante para el transporte de oxígeno, y aquí en la población femenina sí que se considera, la población femenina que practica deporte habitualmente se considera un poco más de riesgo por déficit de hierro. De todas maneras, no se indica, lo que no podemos es indicar una suplementación con niveles de los farmacológicos, de los que son con receta médica, siempre con lo que son complementos alimenticios, etc. También se habla de la pseudanemia del deportista, que es una anemia que, bueno, salen niveles de hematocrito que pueden ser un poco inferiores, pero no es por anemia realmente, sino es por dilución, porque tienen más líquido, más volumen plasmático, entonces se diluye los hematíes y parece que tienes anemia, pero no. El agua es muy importante, la hidratación, como podéis imaginar, el agua siempre no sabemos dónde ubicarlo, si en macronutriente, micronutriente o ninguno de los dos. Pero el agua, lógicamente, con tanto ejercicio y tanta energía que se utiliza en el deporte, se produce mucho calor. De hecho, aumentaría la temperatura corporal 1 grado, me parece que es 1 grado cada 5 minutos, si no llega a ser por los mecanismos de disipación del calor que tenemos, lo que es la pérdida por calor, sobre todo por sudoración. El agua, como sabéis, está compartimentada y comunicada, pero el agua plasmática es en lo que es la deshidratación, lo que primero se pierde es el agua plasmática. Según se va vaciando, la intersticial va llenando a la plasmática, claro, esta se va vaciando, mientras esta se vacía, esta la repone. Al final se acaba esta primero, luego esta, la deshidratación a nivel intracelular es ya más peligrosa. Este compartimento es más recóndito en intracelular, es el que más tarda en vaciarse, es el que más agua tiene o almacena, pero bueno, la rehidratación es en el mismo sentido. Es decir, tú primero empiezas llenando estos depósitos, que van llenando estos, que vas llenando estos. Si has tenido una prueba bastante severa, y quizás te cueste de 1 a 2 días rehidratarte completamente a nivel de los 3 compartimentos. La rehidratación se puede hacer, daros cuenta que los alimentos contienen agua. Entonces no es solo agua o bebidas isotónicas, también a través de otro tipo de bebidas, zumos, etc. Incluso la propia comida tiene bastante agua. Los factores que afectan a la pérdida de agua por sudoración, por supuesto la intensidad de duración y los factores ambientales. Las condiciones de temperatura y humedad altas son bastante delicadas, se pierde mucho sudor. Y la vestimenta también. Hay deportes como el fútbol americano que van totalmente acorazados y no transpiran mucho y claro, no transpiran, quiero decir, no ventilan y sudan muchísimo, ¿no? Dentro de esas corazas que tienen del casco, las protecciones, también influye mucho. Las pérdidas de agua, a partir del 3% del peso corporal, ya se empiezan a notar claramente declives en el rendimiento físico, incluso con empeoramiento de marcas personales entre 3 y 7%. Se puede perder agua, pues bueno, 1,5 litros, 2 litros, casos extremos hasta 10 litros de agua se puede perder, bueno, también en Fórmula 1 también lo habéis visto, como salen totalmente, salen la mitad. Y unas reglas mínimas para la hidratación que os voy a dar, que esto sí que vale un poco para todo tipo de práctica deportiva, es antes de hacer la sesión de entrenamiento, práctica, prueba, competición, pues bueno, sobre medio litro de agua, unos 15-30 minutos antes del ejercicio, agua u otra bebida. Durante la actividad, sobre todo a partir de ya cuando son mayor de 45 minutos. Ya conviene ir bebiendo agua también poco a poco, cada 15-30 minutos, una cantidad moderada y a una temperatura que no sea muy fría el agua, ¿de acuerdo? Y después de la prueba, pues bueno, una completa rehidratación, no solo con líquidos, sino también con la comida, etc. Lo que sí es importante es no esperar a tener la sensación de sed. Esto es un consejo que hay que recalcar mucho. El otro día que hablábamos decía Tere que el cuerpo es muy listo, que te avisa cuando necesitas agua porque tienes sed. En el ejercicio intenso los mecanismos de regulación intestinales de la sed están inhibidos, entonces no nos van a avisar de que tenemos falta de agua. Entonces hay que beber agua sin sed, ¿de acuerdo? Porque lo que es el mecanismo de la sed de avisarte no funciona.
Vigilar el, el color de la orina es una manera de controlar el estado de hidratación, ¿de acuerdo? Sabemos cuando la orina está muy concentrada y dices, oye, necesito hidratación. Los electrolitos, que forman parte también de lo que es la hidratación, pues bueno, el deportista entrenado desarrolla cierta adaptación fisiológica. Realmente lo que son depleciones con repercusión fisiológica, con repercusiones fisiológicas, son más en casos extremos de distancias demasiado largas, tipo ultramaratón o condiciones ambientales muy agresivas de calor y humedad. Y además en nuestro favor juega de que la ingesta habitual de sal en la población suele estar por encima de las CDR. Entonces, salvo excepciones, un aporte de electrolitos durante la propia actividad en principio no parece necesaria, se consume mucho y tampoco es nocivo, pero en principio no es necesaria. Y ya que estamos, hablo de las bebidas isotónicas, aunque quería hablar un poco de las ayudas ergogénicas, algunas de ellas, pero bueno, ya metemos aquí las bebidas isotónicas, que lo que llevan es agua, llevan carbohidratos de distinto peso molecular y minerales diversos. Vamos a ver un poco qué nos aporta cada uno. El agua, sin duda, hemos visto que nos aporta hidratación, es muy importante. Los minerales, como aporte mineral, en realidad no hay mucha justificación porque ya son suficientes con lo que comemos, porque comemos muy bien, muy variado y en las cantidades adecuadas, y siempre podemos aportar, consumir zumos, batidos de frutas, smoothies, en fin, hay unas máquinas muy avanzadas últimamente para hacerte estos zumos de frutas y verduras y hortalizas diversas y son muy energéticos, muy nutritivos, tienen muchas vitaminas, minerales, no los cocinas, con lo cual no hay pérdidas por cocción y entonces es una buena manera de suplementarse sin falta de utilizar nada más que lo que tú, si tienes que comer 5.000 calorías al día, pues oye, ya que tienes todo lo que necesitas ahí, no hace falta nada más. Los hidratos de carbono sí que vamos a ver que están justificados el que lo lleven las bebidas isotónicas, y algunas llevan vitaminas, realmente es más reclamo comercial que otra cosa, ¿eh? Lo que sí que se ha visto que la absorción del agua, que es muy importante para la hidratación correcta, que se ve favorecida por esta concentración de carbohidratos que llevan estas bebidas, que andan en torno al 6%, y la cantidad de sodio que llevan también ayuda a un poco retener líquidos y bueno, te mantiene mejor hidratado, ¿eh? Entonces la recomendación, visto lo de antes y lo de ahora, que en un ejercicio de corta duración, seguramente con el agua sola nos llegue. Cuando ya sobrepasamos la hora, pues tenemos que empezar a meter algún carbohidrato y después del ejercicio, las bebidas con carbohidratos, este tipo de bebidas van a mejorar o van a favorecer que volvamos a llenar los depósitos más rápidamente. Os voy a dar unas recomendaciones alimentarias que son válidas para cualquier actividad deportiva. Cuanto mayor sea el gasto energético, más calorías hay que consumir, esto ya hemos visto antes, y distribuirlo más bien en pequeñas comidas muchas veces, ¿no? Lo de siempre, lo que le decimos también a los diabéticos, ni te llenes ni pases hambre, entonces más o menos comidas frecuentes, y el desayuno hay que hacerlo consistente, no hay que hacer un desayuno ligero en ninguno de los casos. Lógicamente no coincidir la práctica deportiva con la digestión, ¿eh? Es bastante incompatible, un proceso y otro. Las comidas que sean variadas, con todos los macronutrientes, recomendar las recomendaciones de dieta mediterránea, ahí no nos equivocamos, y la ingestión de agua, que es muy importante, ¿no? Estas normas son bastante básicas y sirve a todo el mundo, independientemente del plan de entrenamiento que tengan nutricionista o no, esto lo podemos decir a todo el mundo. Y luego en la prueba deportiva, puede ser una prueba de que me apunté a una carrera o puede ser simplemente una sesión de entrenamiento algo más intensa de un domingo, ¿no? Vamos a ver qué tipo de alimentación es más recomendable, antes del ejercicio, durante y después. Antes del ejercicio, pasta, hidratos de carbono. Hidratos de carbono, la última comida antes de la prueba, unas 3-6 horas antes, que dé tiempo a digerirla, unas 580, de 500 a 800 calorías de contenido calórico, y que sea la proporción de hidratos de carbono más bien alta, y mejor baja de lípidos, proteínas y fibra para no complicar la digestión, sobre todo. La fibra aquí, en este caso concreto, ahora mismo que estamos antes de esta prueba, puede ser un problema la fibra de que nos dé gases, de que nos dé molestias gastrointestinales, entonces ahora no es necesario a lo mejor meter fibra, pero bueno. El índice glucémico, hay teorías de todos los tipos. El índice glucémico nos dice la velocidad de absorción que tiene un carbohidrato, ¿no? La comparan con el azúcar simple, que es el índice glucémico 100, entonces un índice glucémico menor nos va a dar una glucemia un poco más gradual y prolongada. Es muy importante que los alimentos que hayan sido ya probados por el deportista, es decir, el día de la maratón no vayas a probar algo nuevo, ¿no?
Nunca comí pizza y vi en un artículo en una revista que comer pizza es lo mejor que hacen los deportistas antes de una maratón. Ahora me voy a comer una pizza y resulta que eres intolerante a la lactosa y ¿qué haces ahora con el problema que te dio el queso, ¿no? Entonces, bueno, tienen que ser alimentos que hayamos demostrado que lo aceptamos bien. O sea, lo del entrenamiento para el deporte no solo tienes que entrenar lo que es la actividad física, sino muchas veces tienes que probar la ropa que no te roce, tienes que probar los alimentos que te vienen mejor, que te vienen peor y este tipo de cosas. ¿Y la suplementación se puede dar? Pues si hay una situación de que estás muy nervioso, de que todo lo que comes te siente mal y tal, pues a lo mejor lo tomas en forma de una bebida, una solución azucarada o lo que sea y más o menos ya lo tienes cubierto, ¿no? Durante el ejercicio, bueno, durante el ejercicio también hay los nutricionistas, te dan planes, un poco lo tienes tú antes de la carrera, más o menos tienes pensado lo que vas a comer, cuándo, ¿no? Tienes un plan de la carrera, a los 15 kilómetros voy a comer una barrita de no sé qué, tal, luego llegas a un avituallamiento aquí, como en las carreras de montaña, y claro, te ponen ahí bandejas de chocolate de tal y cual, y naranja, y claro, ya te olvidas de todo lo que tenías pensado y empiezas a comer de todo porque tienes un hambre y claro, a lo mejor la naranja te sienta fatal, ¿no? Te da acidez, ¿no? Y ya la picas, caes, comes naranja y comes tal y dices tú, si yo tenía aquí apuntado que tenía que comer esta otra cosa, bueno, en fin, ahora, que sabe que Dios quiera. Pero bueno, ¿en qué situaciones es beneficioso, aportaría un beneficio suplementar con hidratos de carbono durante? Pues lógicamente cuando la intensidad es grande y la duración también es de larga duración, ¿no? A partir de 100 minutos. Se puede retrasar la aparición de fatiga. Y también en estos deportes con intensidades intermitentes, en los que necesitas un poco ir reponiendo esa reserva de glucógeno poco a poco, no vaya a ser que necesites eso, hacer un sprint, una carrera, y ya llegas al final que ya estás fundido. ¿Qué tipos de hidratos de carbono son más convenientes durante el ejercicio? Pues bueno, son los simples mejores, tipo glucosa, sacarosa y maltodextrinas. La fructosa tiene un poco de mala fama porque puede dar molestias gastrointestinales. La concentración óptima es entre el 4 y 8%, suele ser al 6%. Y la tasa óptima son unos 30-60 gramos de hidratos de carbono así de este tipo simples por hora. Depende de las horas que tengas que durar haciendo la actividad deportiva. Si utilizas bebidas comerciales, pues tipo isotónicas, pues más o menos unos 600 o 1,2 litros. Si quieres en formato sólido, eres de los que te gusta también eso, comer en plan sólido durante la carrera, quiero decir, si puedes y te va bien, pues oye, hazlo, ¿no? Normalmente la gente le sienta mejor en formato líquido, en formato sólido puede dar un poco más de problemas porque necesitas ya un poco de vaciamiento gástrico, que se puede enlentecer y claro, no hidratan tanto como una forma líquida, eso es evidente. Y bueno, la elección que sean los más bajos en proteínas y grasas posibles, ¿eh? El rendimiento al final es similar, es un poco preferencia del usuario. Y bueno, entre el líquido y el sólido tenemos el semisólido, el gel. El gel que tiene mucha presencia hoy en día en lo que son el corredor popular, tira mucho de geles, es un formato muy cómodo y te aporta los carbohidratos estos que tenemos aquí, un montón más de cosas que te ponen en los envases, que tienen tal, que todo esto, pero bueno, nosotros lo que nos importa es ese combustible, ¿de acuerdo? Y luego la alimentación post-competición, después de terminar esa prueba, aquí os pongo una foto del Ruenes Trail, que es una carrera por montaña que se hace en Asturias. En Asturias tenemos muy buena fama en las carreras de montaña, las espichas de después de la carrera. Hay gente que viene de por ahí adelante solo por lo del final. A ver, no consiste solo en eso, ahora, como he hecho deporte y tal y cual y puedo consumir todas las calorías que quiera, pues ahora, después de la carrera voy a pegarme un atracón de 3 cachopos, 4 croissants y tal, no, hay que tener cuidado también. Lo crítico aquí es volver a llenar los depósitos de glucógeno, esto es lo más importante justo después. ¿Y por qué justo después? Porque la tasa de síntesis de glucógeno muscular es máxima justo después de haber terminado la actividad deportiva, en las 2 primeras horas, incluso las 6 primeras horas. En cualquier caso, que sea más bien alto la proporción de carbohidratos, de alto índice glicémico para que vaya antes, para que se llene antes el músculo de glucógeno otra vez, y sobre todo eso, en las primeras 6-12 horas es cuando hay que hacer una comida bastante elevada en carbohidratos. Básicamente antes carbohidratos, durante carbohidratos, después carbohidratos. Las grasas y las proteínas, pues para el día a día. A ver, esta alimentación es variada, pero lo que me estoy refiriendo es que más presencia, más predominancia, por ejemplo, de carbohidratos.
Y luego voy a hablaros de algunas ayudas ergogénicas, ya lo que son ayudas ergogénicas. La ergogénesis es la producción de energía, definida así, simplemente. Y la ayuda ergogénica es cualquier medida, de cualquier índole, dirigida a mantener, en lo posible, el nivel de prestación deportiva, ¿de acuerdo? Que minimice un poco el machaque que le metemos al cuerpo debido al ejercicio más o menos intenso, y sobre todo que no ponga en peligro la salud del deportista. Y aquí trazamos una línea y vemos la diferencia entre una sustancia dopante. Una sustancia dopante es toda sustancia exógena o también de origen fisiológico, suministrada en condiciones o cantidades anormales, administrada por cualquier vía con objeto de aumentar de forma artificial. Vemos ahí la diferencia clara. Uno mantiene y el otro aumenta, ¿de acuerdo? Y no solo perjudica la ética deportiva, sino la integridad física y psíquica y bueno, la salud del deportista. Y bueno, aquí os quiero recordar que como farmacéuticos profesionales somos la sociedad, confía en nosotros la custodia de sustancias medicamentosas que a unas dosis son terapéuticas y a otras dosis son venenos. Entonces, bueno, aquí estamos también nosotros que tenemos que tener cuidado con estas cosas, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener el ojo bien abierto para posibles prácticas irregulares que en cualquier caso son perjudiciales para la salud, ¿eh? La lista de ayudas ergogénicas es muy larga, tan larga como este pasillo de una tienda que se especializa en estos productos, pero realmente el número de sustancias con propiedades demostradas es corto, porque bueno, hay mucha convicción de que esto puede ayudar de forma decisiva, ¿no?, al rendimiento deportivo, pero estas convicciones tampoco están demostradas en bases científicas un poco a las que estamos acostumbrados, ¿no?, de evidencia tipo los ensayos con medicamentos, este tipo de cosas. Entonces, bueno, a veces están un poco cogidas con hilos las evidencias, ¿eh? Y yo voy a lo de siempre, hay que tener cuidado porque realmente, quiero decir, al que veis que está usando de estas ayudas o lo que sea, dices, ¿tú realmente vives de esto? O sea, ¿qué va a cambiar que hagas un poco más, un poco menos? No sé, que a veces es un poco ponerse metas demasiado altas, puede llevar a perjudicar la salud más que beneficiarla. En cualquier caso, si os consultan, os preguntan por qué viene internet, viene un foro, tal, productos de estos en farmacia realmente no tenemos casi ninguno, tenemos pocos. Entonces, a lo mejor os enseñan un bote, una página de internet con un montón de cosas que pone que sirve para esto, para lo otro. Al fin y al cabo, la clasificación depende de para qué sirve. Una ayuda ergogénica puede utilizarse, por un lado, para mejorar los depósitos, por ejemplo, de glucógeno, como lo que hemos visto ahora, las bebidas isotónicas, ¿no?, o la alimentación adecuada. Una alimentación adecuada también se considera ayuda ergogénica. Para aumentar la hipertrofia, fuerza muscular, estos son los que prefieren los de los culturistas, ¿no? Para evitar la deshidratación, pues lo mismo, las bebidas isotónicas que hemos visto. En fin, hay varios objetivos a seguir de estas ayudas ergogénicas. Entonces, si más o menos nos centramos en, bueno, ¿para qué quiere este usuario esto, ¿no? Nos centramos en esta lista y más o menos vemos por dónde va, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos también proteger al organismo de los efectos de los radicales libres. Aquí entrarían los antioxidantes, suplementos vitamínicos antioxidantes. Es decir, que hay muchos tipos distintos de ayudas ergogénicas, hemos visto ya algunas, y os voy a enseñar algunas más. Por ejemplo, dentro de los compuestos nitrogenados tenemos la creatina. La creatina, para empezar, hay síntesis endógena y es habitual en la dieta. Entonces, en principio, un correcto aporte no haría falta una suplementación. La creatina, como podéis imaginar, en la vía del fosfágeno que vimos antes, que es la vía más explosiva de obtención de ATP, está mediada por la fosfocreatina y, como podéis imaginar, la creatina lo que va a ayudar es a mejorar esta vía explosiva, ¿de acuerdo? Entonces la creatina va a ser muy útil en deportes de este tipo, ¿no? Aquí tenéis una dosis recomendada, que sí que más o menos está establecida, que está científicamente demostrado que mejora los depósitos de creatina en el músculo para utilizar esta vía metabólica, ¿de acuerdo? Y por lo menos sabemos que no causa efectos negativos, ¿vale? Esto también es importante, saber que algo no es malo. Luego, ya que decían tomarlo o no, bueno, podemos aconsejar o no desaconsejar o comentarles lo que sabemos, pero por lo menos sabemos que no es malo. La L-carnitina es otro que también se utiliza mucho, también lo tenemos endógenamente y también es habitual en la dieta, con lo cual un correcto aporte en dieta no haría falta suplementar. Y bueno, lo que se piensa es que estimula el transporte de ácidos grasos a la célula, con lo cual ahorraría glucógeno, ¿no? Nos mejoraría la aparición de la fatiga en un principio. Pero bueno, no está demostrado que la suplementación aumente realmente el rendimiento y igualmente si quien decida tomarlo en las dosis recomendadas no hay efectos nocivos.
Los aminoácidos de cadena ramificada también tienen mucha fama últimamente y son aminoácidos esenciales. Estos sí que hay que aportarlos con la dieta, no los tenemos endógenamente, no los podemos sintetizar. Y aquí está lo del mecanismo, lo que se piensa que ayuda por el mecanismo de la fatiga central. Cuando en el ejercicio estos aminoácidos bajan de nivel, el triptófano utiliza el mismo transportador, entonces pasa más triptófano a la barrera hematoencefálica, llega al cerebro, se transforma en serotonina y la mayor serotonina nos produce mayor fatiga mental, central. Entonces, bueno, si suplementamos con estos aminoácidos de cadena ramificada, podemos competir con este triptófano y retrasar un poco esa fatiga central, ¿no? Pero bueno, los estudios tampoco demuestran mucho y volvemos otra vez a los carbohidratos, que es que son buenos para todo, que el carbohidrato también se ha visto que reduce los niveles de triptófano libre, con lo cual también nos ayudaría con esa fatiga mental. La penúltima que os quiero contar es la cafeína. Igual estos productos sí que los habéis visto o los habéis incluso llegado a vender. La cafeína indiscutiblemente sabemos que funciona. Aumenta el rendimiento, tanto en ejercicios prolongados como en ejercicios intensos. Aquí tenemos un estudio que compara placebo con cafeína, la cafeína en una dosis de 9 miligramos por kilo de peso y el tiempo de pedaleo o de correr en una cinta hasta el agotamiento se ve que es mayor. Por un lado, la cafeína sabemos que es un movilizador de grasas, entonces claro, si movemos esas grasas para utilizarlas como sustrato energético, ahí tenemos un incremento de rendimiento. Pero sobre todo es un estimulante del sistema nervioso central y interfiere de manera positiva en la sensación en la percepción de cansancio, de fatiga. Es que claro, como con cafeína es mucho más fácil, ¿no? Hay que tener cuidado con la toxicidad, con la tolerancia de la cafeína. No es lo mismo que alguien se tome un bote de estos que nunca tomó café en su vida a alguien que toma 3 cafeteras al día, ¿no? Acordaos que el café tiene tolerancia, tiene adicción y todo este tipo de problemas. Pero bueno, yo hice una maratón de montaña y había utilizado en entrenamiento utilicé esto y la verdad es que así a sorbitos poco a poco me fue bastante bien. Ya, claro, no sé si es cosa de placebo o no, pero siempre intento suplementar con algo de cafeína o teobromina, ¿no? El chocolate, por ejemplo. El chocolate 70% para arriba, también estimula mucho la mente y te hace disminuir un poco la sensación subjetiva de cansancio. Y por último, los antioxidantes. Si cuidamos la ingesta de antioxidantes en la dieta, de todos los alimentos que sabemos que contienen antioxidantes, no solo frutas y verduras, sino también semillas, aceites vegetales, nueces, etc. En el tema de las frutas y los antioxidantes siempre es esta idea de cuanto más variedad de color, mejor. Con las vitaminas y minerales y antioxidantes, cuantos más colores distintos, mejor. Y bueno, como ya hemos dicho, sí que hay aumentos radicales libres con la práctica deportiva, pero no hay estudios concluyentes que digan que la suplementación con cantidades superiores a las CDR sean beneficiosas. Los minerales que más se asocian con el tema que más capacidad antioxidante tienen son el zinc, el selenio y la coenzima Q, pero cuidado con el selenio que puede ser tóxico también. Aquí os he dejado una transparencia con una composición normal de un gel energético. Abajo pone que el sabor de frutas contiene 50 miligramos de cafeína también. Entonces veis que, por ejemplo, de grasas hay 0%, de proteínas hay algo porque vemos aquí que tiene los ramificados, la leucina, valina y isoleucina. Y un poco más de vitamina, pero bueno, acordaros que lo que nos importa de estos geles energéticos en realidad son los hidratos de carbono. Es lo que está demostrado, que funciona, que necesitamos, y eso es lo que al final el beneficio está ahí. También os he dejado una ficha técnica, por llamarlo algo, de una página de internet también de otro producto, de un gel energético enriquecido con antioxidantes. Entonces dice que está indicado en aquellas actividades que requieran, además de un aporte energético suplementario, que esto sí que hemos visto que sí que sirve, protección contra las sustancias tóxicas durante el ejercicio, generadas durante el ejercicio. Luego a mí lo que me asusta es 23 ingredientes, ¿no?, para un sobrecín de gel así, cuando, en fin, lo puedes hacer tú casero, mucho más sano y natural, que no andar con todas estas mezclas tan complejas, que además, si tienes un estómago delicado y no sabes si las cosas te sientan bien, cualquier ingrediente de estos te puede dar un poco de eso, malestar de estómago. En fin, el tema de la comida, los geles, hay quien dice que les va fenomenal con los geles, hay quien dice que no pueden con los geles, que les sienta fatal, hay quien está harto de pasarse semanas y semanas básicamente alimentándose a geles. Entonces, para gustos colores, que es lo de siempre.
este también tiene cafeína. Y bueno, si os acordáis de aquella cita que puse al principio, del glucógeno se almacena de la revista, bueno, si ahora que lo leéis más o menos os enteráis más, es que la charla os ha servido de algo. Así que muchas gracias por atender y hasta la próxima.